A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Fundación 1000 hojas en la pantalla de Telesucesos, quien hacemos este portal de periodismo de investigación, 1000hojas.is. Esta semana contamos con un invitado de lujo. Se trata de Iván Roa, es académico colombiano y ha trabajado a profundidad temas de frontera en años pasados. Y elaboró una tesis en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sobre el desborde de la violencia en la frontera norte, específicamente sobre la expansión de La Palma en el departamento de Nariño y en la provincia de Esmeraldas, y también sobre los grupos armados en esa zona. Un resumen de su tesis dice que es un conocedor de la presencia de los actores armados ilegales colombianos, los sicarios ecuatorianos, las rutas del narcotráfico, el cultivo de palma, la minería ilegal. Hablaremos todo eso y de estos temas esta noche. Marta, buenas noches. Muy buenas noches, Iván, un gusto tenerte acá. Muy buenas noches con todos los televidentes que semana a semana nos siguen por la señal de Telesucesos a Fundación 1000 hojas. Y seguimos con el tema de la frontera porque es un tema candente, y con el invitado que tenemos esta noche vamos a ver otras aristas a la violencia que se da en la frontera. Esta frontera, sobre todo en la parte de Esmeraldas, que es una frontera abandonada y donde hay muchos temas de cómo se fue destruyendo el modo de vida de los pobladores de esas provincias, de los que no nos hemos hablado. Ahora hablamos de ellos como si fueran una gente muy pobre, que no les queda casi nada más que dedicarse al narcotráfico. Siempre fueron así, como fueron siendo desposeídos los habitantes de Esmeraldas y la frontera norte de Ecuador. Sí, quisiéramos preguntarte, Iván, y quisiera comenzar contigo esta charla a propósito de tu tesis. Está por suerte colgada en internet, es un tema muy interesante y me ha gustado seleccionar una frase de un habitante de Borbón que tú has colocado en este trabajo que dice: acá hay un problema muy serio, estamos en la frontera. De día manda el Ecuador hasta cierto punto, de noche manda Colombia. Esto es claro como el sol. El 80% de los capitales que circulan aquí en los negocios son procedentes de Colombia. Las mismas minas, más del 80% son capital colombiano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en manos de Colombia y cuando hablamos de Colombia no hablamos del gobierno colombiano. ¿Sí? Creo que es un poco, resume la historia de la provincia de Esmeraldas. Total, se me había olvidado ese testimonio, gracias por recordarlo, gracias por la invitación. Efectivamente, es el mejor ejemplo de cómo la frontera ha estado a la merced de las dinámicas ilegales del conflicto en sí mismo colombiano y de todas estas economías ilegales que transitan por la región. Ese testimonio nos muestra la vulnerabilidad, la porosidad que tiene la frontera frente a todas las dinámicas del conflicto colombiano. Así es. Ahora, esto indica que esto no se trata de un tema nuevo, sino que es estructural. ¿Estructural en base a qué? Ya, o sea, no es nuevo en la medida en que comenzó desde hace 18 años. Empezó en el 2000, ¿sí? Y es estructural en la medida en que comienza con la dolarización del Ecuador, ¿cierto? Y otro elemento estructural, el Plan Colombia. El Plan Colombia, que lleva a varios grupos a buscar la frontera y a atrincherarse en el Ecuador. En especial, pues las FARC, obviamente. Estamos hablando del año 2000
y del proceso fallido de paz que se da en ese momento y empieza el Plan Colombia en el año 2001, todo esto está coincidiendo. Y la dolarización, ¿por qué? Puesto que la moneda de cambio de las economías ilegales es el dólar, ¿cierto? El dólar es la moneda de cambio por excelencia y antes estos grupos buscaban sus dólares en Panamá. Cuando el Ecuador se dolariza, pues es próspero para ellos. Claro, ya no tienen que ir hasta Panamá, ya se van ahí nomás al Ecuador, que comparte 586 kilómetros de frontera con Colombia. No tienen que cruzar el famoso tapón del Darién, además, que es muy Exactamente, complicado para llegar que es hacia Panamá, es inaccesible. Exactamente, no tienen que pasar por ese proceso. Entonces ven en el Ecuador ese espacio para obtener esos dólares. No es nuevo, ya había presencia de actores ilegales en la frontera, pues las FARC ha sido una presencia histórica en Putumayo, Sucumbíos, ¿sí? Pero con la dolarización ya se ven mayores dinámicas, ¿sí? Ya la zona de Esmeraldas tiene una particularidad y es su geografía, ¿sí? La geografía de Esmeraldas es similar a la del Nariño, el Pacífico nariñense en Colombia, el Tumaco, ¿cierto? Y el manglar en sí mismo permite una geografía idónea para cuestiones ilegales, porque el manglar es un laberinto de ríos, ¿sí? Entonces, esa geografía, esa dolarización, el Plan Colombia, hace que lleguen grupos nuevos como los paramilitares en el 2002. ¿Sí? Antes estaba solo las FARC, con la columna móvil Daniel Aldana, el Frente 29, el Frente 48 allá por Sucumbíos, ¿cierto? Pero con esta dinámica también llegan los paramilitares y en 2004 se empiezan a ver los primeros paramilitares ya establecidos ahí por San Lorenzo, andando por San Lorenzo. ¿Cuál es la actividad económica de los paras? Porque de algo viven Claro, todos estos pues, grupos todos que estos están grupos, bueno, pues tienen muchas actividades ilegales, obviamente históricamente la extorsión, el secuestro, las vacunas, ¿cierto? Pero pues el narcotráfico es un ingreso también, ¿no? Y los dólares pues están ahí y establecen rutas, ¿cierto? Y tú vas a ver, el Comando Sur de los Estados Unidos tiene unos mapas de actividades marítimas sospechosas, se llama. Y tú vas a ver cómo desde el 2005 empiezan a aumentar las actividades. En Colombia sí, en el Pacífico, pero empiezan a aumentar en el Ecuador las actividades sospechosas marítimas. O sea, eso nos está indicando que se estaban usando para rutas de narcotráfico el Ecuador. ¿Y en Ecuador desde dónde salían esas rutas marítimas? Esas rutas se establecen en dos partes claves. Yo tengo esos mapas de las actividades sospechosas y esas rutas están pues por el norte en Esmeraldas y en Manta y un sector en Guayaquil, ¿cierto? Esos son como los 3 puntos de la geografía ecuatoriana donde se moviliza el narcotráfico desde ese momento. Aquí hago una acotación. 2005, por ejemplo, recuerden ustedes, se encuentra el primer submarino artesanal en el manglar en Esmeraldas. Así es. Eso es en 2005, imagínate, eso fue hace ya 13 años que se encontró eso. Artesanalmente realizado, porque ahora seguramente ya tiene otras condiciones, todos los semisumergibles tienen otras condiciones. Claro, estamos hablando de una tecnología de hace 13 años y pues la tecnología ha avanzado muchísimo en este sentido, obviamente. Claro, también aparecen otros mecanismos para el transporte que son las lanchas, las Go Fast que llaman, son lanchas con motor de borda, ¿sí? Y los barcos pesqueros también. Entonces, lo que tú decías hace un momento, la población está vulnerable a este hecho y algunos pesqueros son coaccionados para que trabajen en ello o no ven otra alternativa de trabajo sino es en el ámbito de lo ilegal, del narcotráfico. Es decir, mientras más cerca estás de la frontera, o sea, apenas tienes 2 posibilidades, o eres coaccionado, te obligan a participar o de hecho por las propias condiciones te ves obligado por tu propia libertad de aceptar el Claro. Ahora, tú en tu tesis hablas también de los cultivos de palma africana. Sí. ¿Qué tiene que ver la palma en todo esto? Bueno, ahí hay que investigar varias cosas. Hay un elemento que a mí me llama la atención cuando empiezo la investigación. Bueno, varios elementos, mentiras. 1, pobreza, lo que tú decías hace un momento. La vulnerabilidad no solo estar expuesto a estas economías, a esta violencia, sino que estamos hablando de que la provincia de Esmeraldas, junto con la de Sucumbíos, son las que mayor tasa de pobreza tienen históricamente hablando. O sea, está mayor por encima de la línea nacional. Eso por un lado. Pero cuando yo empiezo la investigación, hay un hecho que me llama mucho la atención y es la ampliación de los cultivos después del año 2000.
Entonces yo tengo el año 2000 como un año de referente en el tema de las cuestiones ilegales, de la violencia, de los grupos, y encuentro que el año 2000 también es un proceso de expansión. Entonces, claro, eso genera dudas, eso me genera a mí un montón de dudas, y empiezo a encontrar testimonios, y tú vas a ver a lo largo de la tesis, o sea, en la tesis hablan los pobladores. Si te das cuenta, yo lo que hago es unir todo, ¿cierto? Entonces la gente comienza a decir, sí, no, a mí llegaron y me dijeron que vendiera o que me podía morir. Y entonces, en un clima de violencia, que a ti te digan eso, pues obviamente te genera miedo, obvio, te va a generar miedo, porque es un clima de violencia. Ves sicarios, ves que están estos grupos que no distingues como que qué está pasando, y llegan y te dicen, no vendes o esto. Y también otra forma es, me acuerdo mucho un señor, de pronto está el testimonio, ya no lo recuerdo, pero lo tengo muy presente, un señor que decía, aquí pasaba la máquina que usan allá en la palmera y siempre me tumba la cerca, y siempre me tumba la cerca, y ellos saben que yo salgo y les peleo por mi cerca, y al otro día vuelven y me la tumban. Entonces, claro, en un clima de violencia, cualquier acción que tú hagas es asociada a la violencia también. Yo recuerdo que en el año 2006 hubo un periodo de violencia muy fuerte en San Lorenzo, que de alguna manera no era visible, pero se convirtió en noticia porque aparecían 1 o 2 muertos por día, en un tema que nunca trascendió más allá del tema de crónica roja o información sobre qué efectivamente pasaba. Es decir, algo sucedía, pero no sabemos. O sea, nos quedábamos simplemente con el hecho de un asesinato. Y claro, o sea, de 2 asesinatos diarios era una cosa seria. ¿Cómo es que se da este proceso de escalada y la influencia de estos grupos en la población ecuatoriana? Ya, hay 3 momentos de la violencia. ¿Sí? En esta tesis logramos establecer 3 momentos con las poblaciones. O sea, era la gente la que estaba hablando. Primer momento, 2000, 2005. Sí, ese es el primer momento de un nacimiento de la violencia, por decirlo así. ¿Sí? No es tan alta la violencia, está presente. Un segundo momento es 2005 a 2009, que es el momento de la gran violencia. ¿Sí? O sea, 2006, 2007, 2008, 2009 son los momentos donde las tasas de homicidio se mantienen, no solo en Esmeraldas, sino también en Sucumbíos. O sea, son las mismas dinámicas de violencia. ¿Sí? Entonces, y son tasas de violencia que están por encima del nacional. O sea, a pesar de que hay menos habitantes en las 2 provincias, son más altas que el nacional, que es mayor gente, ¿sí? Porque son tasas por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué pasa en el 2005? Y eso es algo que hay que mirar. Entonces, si en el 2000 se vienen estos grupos, en el 2005 hay un elemento clave, y es la desmovilización de los paramilitares en Colombia, ¿cierto? El proceso de paz que hizo Uribe en su momento con los paramilitares, y que dio paso a la creación de las bandas criminales, las BACRIM, ¿sí? Que son nuevos neoparamilitares. Entonces, en 2005 cambia esa presencia, entonces ya no son las AUC, sino son las Águilas Negras. Entonces los pobladores empiezan a hablar de que ahí están las Águilas Negras, en San Lorenzo, precisamente. ¿Sí? Y decían los pobladores, y por ahí hay varios testimonios, que apuntan que las AUC formaron a sus propios sicarios en San Lorenzo, en el 2004, antes de la desmovilización. Cuando se desmovilizan, todos esos contactos pasan a manos de Águilas Negras. ¿Sí? Entonces, claro, Águilas Negras acciona de otra manera, las BACRIM ya son grupos más pequeños, son más violentos, obviamente, y ese 2006 por eso se configura como uno de los años con mayor violencia, y son todos esos años, tú ves, y son todos esos años. ¿Sí? Entonces, es la reconfiguración de estos grupos allá, es la creación de grupos sicariales acá, surge esta banda de Látigo, que es una banda que azotó con violencia todo el norte de Esmeraldas, ¿cierto? Que tuvo su mayor auge entre el 2006 y el 2008, cuando matan al señor Látigo, ¿sí? Y eso fue un saldo de cuentas ahí entre paramilitares y sicarios, y eso permite eso entre ellos mismos. Sí, eso fue entre ellos mismos. De la ley sí, eso fue entre ellos mismos. Eso la gente lo cuenta, dicen aquí llegaron a matar a ese señor, y eso fue terrible, eso fue tétrico para ellos. Entonces, eso era siempre se sentía esa zona como una especie de tierra de nadie, ¿no? Exacto. Donde el orden se gestionaba de otra manera. Exacto. Y gestionaron el orden, y quienes quedaban amando un poco a sangre y fuego en este segundo periodo de la violencia que tú dices. ¿Qué pasa a partir de 2009? En 2009 ya Látigo no existe,
¿cierto? Ya cae este señor Látigo. Las águilas negras ya no se vuelven a ver, pero aparece un nuevo actor, los rastrojos. ¿Sí? Los rastrojos, estos que hemos escuchado allá en Colombia, también hacen presencia acá. Y no solo los rastrojos, porque ellos tenían una alianza con otro señor ecuatoriano, que es un señor César Bernaza. Ah, César Bernaza estaba con los rastrojos. Alias el empresario. Alias el empresario que fue detenido, fugó y luego volvió a ser detenido. Y él era el enlace de rastrojos con Sinaloa. Si me permite solo un paréntesis en este momento. César Bernaza en este momento tiene orden de libertad. Y el gobierno no ha dado paso al cumplimiento de esa acción judicial. Pero en este momento su abogado ha denunciado que César Bernaza tiene que ser liberado. Ahora, César Bernaza además fue detenido por unos temas, pero otros quedaron pendientes. Entre esos, se lo acusó del asesinato del presidente de la Junta Cívica de Manta, justamente un individuo que estaba denunciando el tema del uso de las lanchas rápidas para el tema de narcotráfico. Aparece así con el nombre en Esmeraldas con el tema de Colón Colorado. El asesinato de Wellington Alcíbar, que es relacionado cuando denunció las cercanías de Sinaloa al gobierno. En el asesinato de Walker Vera. Lo curioso es como uno termina mareado, porque uno diría, cuando uno ve desde afuera, o esta película de bandas de gángsters, uno pensaba, decía, bueno, los paras son enemigos de los FARC, y luego encuentra cosas muy curiosas, como este tema de que el famoso Gerald, que termina trabajando para los rastrojos, que era una BACRIM que sale de la AUC, termina vinculado con Guacho, que viene de uno de los frentes de las FARC. Sí. Y entonces uno dice... Y no es nuevo, sí. No es nuevo, porque antes existió un señor alias W, que también era el enlace entre las FARC y los nuevos paramilitares. O sea, el negocio del narco es más poderoso. En el negocio del narco se generan alianzas donde enemistades históricas, ideológicas o de otro tipo quedan dejadas de lado, porque el negocio del narco es más poderoso. Es establecer la ruta. Pero dejemos que Iván nos cuente, ¿no, Iván? ¿Por qué nos fuimos unos 10 años adelante? Cuando dijo César Bernaza nos quedamos todos así. Volvamos a César Bernaza, perdona. Ya, pues este señor tiene control de la zona. Claro, no es un control de presencia armada y todo esto. No, es un control diferente, es sutil. La violencia es sutil, por eso es sicarial, ¿cierto? Este señor pues controla la zona junto con rastrojos. Sinaloa aparece en ese entonces, 2010. ¿Sí? Ese es el otro momento, 2009 en adelante. O sea, Sinaloa recién llega 2009-2010 a la zona. A la zona, pero ya se decía que estaba antes. Se decía que estaba antes, pero ¿qué está pasando también? Y es esta figura del emisario, ¿sí? de la persona que envía. Eso es como una multinacional. Claro. ¿Sí? Envían a alguien para que negocie con los otros en un lugar específico, y ese lugar va a ser Esmeraldas, Manta, Guayaquil. ¿Sí? O sea, en cualquiera de esos tres, o en Quito. Sí, la pregunta es si solamente tienen ahora emisarios o ya tienen sucursal. Sí, falta ver, porque también eso es como una multinacional, venden las membresías, eso hay de todo. Pero entonces, en ese rato, cuando detienen al señor Bernaza, se evidencia que tenía relaciones con Sinaloa, y eso ya se había escuchado desde antes, pero también en esa época se dan una serie de detenciones a lo largo de todo el Ecuador. Recuerden que a un rastrojo, a uno de los calles Serna, lo detienen en Quito, claro, aquí en el valle. valle. En el valle de Tumbaco, en una zona muy residencial. Y a otro señor del cartel del norte del valle lo detienen en Cuenca, y otro en Guayaquil, y así se están viendo que varios los están capturando después en 2011, 12, 2013. Y ahí hay una cosa que hay que anotar también para entender ese nuevo ciclo, y es que en el 2009 se reconfigura el sistema de seguridad en el Ecuador. Cambia. Claro. Ahí cambia y aparecen las fuerzas, los grupos de tarea, la fuerza de tarea. ¿Sí? Entonces recuerden que después del bombardeo de Reyes y la ruptura diplomática y todo esto, el gobierno de ese entonces reconfigura todo el sistema de seguridad nacional y establece el grupo de tarea en el norte, que es el grupo de tarea número 1, el grupo de tarea número 2, que es en la parte meridional del Ecuador, y el grupo de tarea número 3, que se encarga de la frontera con el Perú, en la parte sur. Entonces, esa reconfiguración de la seguridad hace que
obviamente, y si tú ves las aprehensiones de droga para ese entonces, van a aumentar las aprehensiones de droga. ¿Sí? En 2009 eso es una aprehensión de drogas, después se aprenden menos drogas, se incautan menos drogas porque se están deteniendo a estos emisarios. ¿Sí? Entonces están de alguna manera desesperados para establecer las rutas en 2011, 12. Hay un reajuste. Hay un reajuste. Encontramos un reajuste crítico. Y ahí hay unas detenciones que se empiezan a dar del lado colombiano. Entonces ya van estos emisarios se van, algunos ecuatorianos, a Cali, y desde allá empiezan a cuadrar con el cartel de Sinaloa todas las rutas y todos los envíos desde acá. ¿Sí? Entonces se reorganiza nuevamente con esas aprehensiones, con esas detenciones. Son golpes duros, o sea, ¿sí? Y eso hace que se reorganicen los actores. Entonces ahí tenemos los tres momentos, ¿sí ves? 2000, 2005, 2006, 2009, 2009 en adelante. ¿Sí? Inclusive vamos a ver que las tasas de homicidio también van a ir cambiando un poquito. Y entendemos a Cali como un sitio estratégico para... Claro, Cali en un momento, Cali hace unos 4 años se vio la llegada de los mexicanos a Cali, a Sinaloa, cómo estaba llegando a Cali, cómo en Cali están pasando muchas cosas. Y obviamente, bueno, eso lo hablaremos ahorita, pero con la reorganización después del proceso de paz vuelve otro momento. Está apareciendo otro momento para analizar. ¿Sí? Entonces, claro, lo que intentan es mantener las rutas, ¿cierto? A lo largo de Esmeraldas, y tú ves estos mapas que te digo de actividades sospechosas, y vas a ver que en el trayecto 2007 a 2011 las actividades sospechosas a lo largo de toda la costa pacífica ecuatoriana aumentaron, pero aumentaron de una manera impresionante, tanto que hace poco en el Telégrafo se publicó las actividades sospechosas del 2017 y es una cosa ya impresionante. En otro nivel. Sí. Ahora, déjame hacerle una consulta, Iván. Yo como periodista tuve la oportunidad de recorrer muchas veces la frontera, sea en el sector de Sucumbíos y sea en Esmeraldas, mucho más en Sucumbíos que en Esmeraldas, pero tal vez en Esmeraldas era mucho más fácil porque llegabas a la zona de Mataje y veías al otro lado ya las plantaciones. Pero es como, a pesar de la tensa sensación que existía un status quo que nadie iba a romper. O sea, nadie por acercarme a esa zona me iba a matar. Claro. Y incluso muchos periodistas han tenido varias oportunidades de cruzar el río y grabar y entrevistar a los protagonistas del tráfico y cómo elaboran la droga. O sea, ¿en qué momento esto se rompió? Esa es una muy buena pregunta porque ¿qué tenemos? Tenemos una presencia de grupos, sí hay unos asesinatos, pero unos asesinatos que obedecen a unas lógicas propias o lo hacen ver como lógicas propias de la presencia, ¿cierto? Así como asesinatos aislados, no sé qué, ¿sí? Pero aquí hay un elemento clave y es cómo actúan estos grupos, ¿cierto? Actúan de formas silenciosas, ¿sí? Actúan, eso se llama dosificando la violencia, o sea, la usan lo menos posible, o sea, no una violencia de gran envergadura como lo vimos en San Lorenzo en enero, que es una violencia ya descomunal, ¿cierto? Pero la usan así, selectivamente. Y eso es lo que se ha visto desde antes de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Pero esta decisión de desafiar al Estado, o sea, de declararle la guerra a un Estado, porque Guacho, o sea, le declara la guerra al Ecuador más o menos, ¿no? Más o menos, y hasta ahora va ganando. Sí, es muy particular y esa es la pregunta que yo me hago y que todos nos hacemos, es ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó para que este señor tome esta acción frente al Estado? Además que bajo este panorama de actores legales, pues de actores ilegales, perdón, aparece un actor legal. El ejército y la policía son actores del conflicto también, actores legales, legítimos obviamente, pero están en las mismas dinámicas de guerra, ¿cierto? Entonces, claro, no es solo un ataque al Estado, es un ataque a un actor llamado Estado, llamado ejército, llamado policía, ¿cierto? Que juega un papel en la contención de estos grupos. Ahí toca indagar qué pasó, o sea, no sabemos qué pasó. ¿O significaba que antes no había ningún papel en la contención de estos grupos? Pues veamos históricamente el papel que ha asumido el Ecuador discursivamente hablando y es el de no intromisión en el conflicto colombiano. Ese es el discurso que siempre hemos escuchado. No nos vamos a meter, no nos vamos a... Pero sí, el conflicto vamos estaba a aquí defender, ya. Exactamente, vamos a defender la frontera, pero pues el conflicto ya estaba... Pero tampoco se defendió la frontera. Entonces, o sea, ni defendimos la frontera, ni el conflicto era algo que nos era ajeno. El conflicto estaba dentro
y estaba Claro. cambiando los modos de vida. Exacto. Ahora, a mí me parece curioso, porque yo te voy a hablar de Apalpa, yo he trabajado más con el tema de la gente que estaba dedicada a la economía del manglar y el tema de las camaroneras, y por lo menos uno en ese tema, uno ve un montón de gente desplazada, ¿no? Sí. Gente que antes vivía de la recolección, de la concha, del cangrejo, además que vivía, en términos de lo que se ve afuera puede parecer pobreza, pero vivía economías de vivían bien. autosubsistencia. Sí. Y que de pronto, con este avance de las camaroneras, la gente es desplazada, echada por fuera de sus actividades económicas usuales. ¿Eso no genera también más vulnerabilidad? Claro, tenemos una vulnerabilidad. O sea, esto de las tasas de pobreza, de las necesidades básicas insatisfechas, no es en vano. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos una oferta laboral muy particular. Entonces, o trabajas en la palmera, ¿cierto? O trabajas en la camaronera, ¿sí? O te dedicas a otra cosa que puede ser lo que aparezca, ¿sí? O sea, cualquier cosa puede aparecer. La minería ilegal. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos también? Pues pensemos en el ecosistema de manglar y veamos cómo ha sido afectado por los altos grados de contaminación que ha generado la minería, obviamente, por el mercurio, el aluminio, todos estos metales que están en el agua que van a dar al manglar. Eso va a dar al manglar y tú vas a ver fotos de camarones con tumores, ¿sí? Eso fue un estudio que se hizo, lo hizo la PUCC de Esmeraldas, ¿cierto? Del grado de contaminación. Entonces, ya ni siquiera hay una economía de autosubsistencia porque está envenenado. No, y había un dato del Secondem que era interesante, de una de las organizaciones que reivindica a los habitantes del manglar, que decía que una hectárea de camaronera realmente da trabajo como a 2 personas, mientras que antes, cuando la hectárea era una hectárea para recolección de concha, cangrejo y demás, era una economía como para 40 personas. Claro, una economía de subsistencia diferente. Entonces tenemos ríos contaminados, ¿cierto? Tenemos la expansión de un cultivo que obviamente da trabajo, pero no garantiza la sostenibilidad de la población, por eso la población accede a otras cosas. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que ha sido un tiempo ha corrido extremadamente rápido y pues, Iván, te queremos agradecer tu presencia y tu gentileza con nosotros para charlar estos temas que son tan difíciles para los dos países. Total. Y en buena hora que existan académicos e investigadores sociales como tú para que nos puedan dar luces de cosas que la mayoría desconocemos. No, muchísimas gracias, Iván. Sobre todo creo que ha sido muy enriquecedor pensar de otra manera la frontera y pensar de otra manera por qué esa violencia, por qué esas actividades ilegales han tenido tanta resonancia en zonas como Esmeraldas y Sucumbíos. Muchísimas gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.